Hoy tenemos el último organito, decía un tango. Eh, la última clase de música. Siempre que es la última clase hay un sabor agridulce, ¿no? Alegría porque se termina, un tiempo, y tristeza porque, no sé si hay tristeza, capaz que en algún estudiante hay tristeza, si le gusta mucho una materia. En general los profes nos alegramos cuando llegan los finales, y podemos cerrar una unidad, una asignatura, o en este caso esta materia. Por supuesto, vuelvo a repetir lo mismo que dije al principio, es impensable que podemos abordar, ni siquiera eh, rozar la superficie de lo que es la materia, música y alabanza en 3 clases. Acá vemos quienes hemos dedicado toda la vida a estudiar esta materia, esta profesión, pero la idea es dar algunos datos, algunas recomendaciones y algunos principios para que nosotros tengamos a la hora de abordar este ministerio, que es un servicio que se hace en la iglesia, un servicio que se hace para el bien del culto, de la liturgia, y que debe tener en cuenta algunas instrucciones que son bíblicas, otras instrucciones que son históricas, y hoy quisiera, en la última clase, instrucciones que son técnicas. Es decir, esto que voy a decir hoy, tal vez, por ejemplo, Laura lo va a entender mucho más que el resto, pero por la sencilla razón de que ella está familiarizada con lo que voy a decir porque estudia la materia. Pero espero haber preparado la clase para que cualquiera que no, incluso que no haya estudiado música, pueda entender el aspecto más duro, más técnico de lo que es la música en la iglesia. Les repito, no estoy abordando lo que se llama música cristiana, estoy abordando lo que es música en el culto cristiano, en la reunión, ¿sí? O como se le suele llamar técnicamente, música litúrgica, música que se usa en el acto religioso. La música que yo hago solo en mi casa, o el concierto que doy por fuera de mi casa, es otra cosa que, bueno, algún día, si les interesa, podremos estudiar. Hoy lo que traje para compartir con ustedes es el análisis de algunos aspectos de la música en el culto. Vamos a ver lo que es el texto de las canciones en el culto, vamos a ver lo que es la música de esas canciones en el culto, vamos a ver el aspecto del que dirige, el que dirige el canto, el que dirige la alabanza, en cuanto a su gestualidad, en cuanto a su preparación, y por último les voy a dejar de regalo el trabajo final, que es el trabajo con el cual vamos a evaluar la materia. Ustedes tenían para hoy un ejercicio que consistía en identificar algunas cuestiones que tienen que ver con la percepción de cada uno de determinadas músicas. Hay músicas que nos han marcado en la vida por su contexto sociocultural. Recordemos lo que dije en la clase número 1, la música está anclada en una realidad social, no está escindida de ellas. Y si yo despego la música de su realidad social, de su contexto social, no encuentro asideros para lograrla ser significativa a mí. En cambio, cuando la sintonizo, cuando la sincronizo con una época de mi vida, con un lugar en el cual estuve, con un tiempo en el cual oí esa canción que se me quedó en la cabeza para siempre, puedo entender que es mucho más que simplemente el do, re, mi, fa, sol que tal vez sonaba, sino que hay un componente social, un componente emocional, un componente de texto. O sea, obviamente cuando hablamos de música cristiana hablamos de letras
que tienen sentido cristiano, y una percepción que agarró todo eso y se me quedó en la mente. Si yo le preguntara a alguno que quiera, ¿cuál es su canción que está ahí clavada en su historia? ¿Quién me comparte cuál es esa canción que lo marcó, que hasta el día de hoy la tocan o la oye y, ay, me acuerdo, se me va el alma para ese lugar? A ver, ¿alguno tiene una canción que fue eh, un antes y un después en su vida? Espero que no me digan quién se ha tomado todo el vino, porque si no estamos mal, ¿no? A ver, Silvia. Hay un coro que me lo enseñaron cuando antes de aceptar al Señor y con ese me llevó a aceptar al Señor que dice alto escúchame y no sigas caminando más. Ese es mi coro favorito. Coro lema, dicen en los campamentos, ¿vieron? El coro lema, muy bien. Un coro asociado con un evento más que significativo para los creyentes, el día que acepté a Cristo. ¿Quién más tiene una canción o un himno, un coro que, a ver, Vivi? Hoy quiero que Cristo te transforme a ti. Hoy quiero Es el que... mismo de Silvia. ¿Es el mismo? No, ese es cuando Cristo vino a mi corazón. Ah, cuando Ese, Cristo vino a mi corazón, cierto, cierto, ese. se me Un mezclaron las corito. letras. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti. Bien, ¿y qué es lo que te sacude de esa letra? Era chiquita yo y con ese me convertí. Bien, bueno, también asociado entonces con el evento de la conversión. Yo tengo Sí. uno que cuando lo oí, yo ya era grande, pero ya había creído en Cristo, pero me llevó a comprometerme con Cristo, que es un corito que cantara en Gaiman, en un campamento allá en el sur, cerquita de Trelew, que está Gaiman. Y el coro era yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Ese coro, que yo no lo sabía, me sacudió porque mi vida estaba, como diría el profeta, se le estaba deshaciendo entre las manos el barro, y entender que podía ser un vaso nuevo. También me quedó en la cabeza, y bueno, hasta el día de hoy cada vez que lo canto trato de no llorar, en lo posible trato de no llorar, pero las lágrimas están ahí a la puertita de los ojos. Ahora, cuando uno tiene ese pasaje, ese texto, esa letra, incluso la música, porque hay coros que uno los recuerda porque lo impactó el tipo de música y luego se asoció con la letra y hubo un impacto. Hay algunas cuestiones que tengo que tener en cuenta. En primer lugar, quiero que veamos el texto de las canciones que utilizamos en nuestras reuniones, y acá vamos a tener algunos puntos que quisiera desarrollar con ustedes. En primer lugar, tiene que ser teológicamente bíblico. El texto de las canciones que usemos, de los himnos que cantemos, debe ser teológicamente bíblico. Creo que se me olvidó, Carlos Albornoz el martes pasado compartió 3E. ¿Se acuerdan que tenían que ser las letras? Y yo me acuerdo de las dos nomás. Una era que tenía que ser escritural. Otra era edificante, pero me falta la del medio, que ahora quería preguntarle porque me olvidé de anotarlo, y bueno, y no está. Así que después le preguntamos cuál era la E, esa del medio. De hecho, esas 3E en un bosquejo, ¿qué tipo de bosquejo es, Laura? Ay, no me acuerdo. Acróstico. No, No. aliteral. El acróstico es una letra, Sí. una palabra parada con orientales o horizontales. El ¿No eres que, aliteral tiene las Pablo? mismas iniciales. ¿No era Escritural Pablo? y bla bla. Ah, ¿Cómo, Susi? no, no, pensé que era escritural la que faltaba. Escritural, edificante, pero me falta una que no me acuerdo, Mi y papá después, bueno, dice que es espiritual. espiritual, puede ser, sí, puede ser espiritual. Ahora, ¿qué significa que una letra sea teológicamente bíblica? Que las expresiones que contenga no, no difundan o implanten en la cabeza del que la oye un error,
doctrinal. Lo que diríamos en teología una herejía, una interpretación errada de las escrituras. Hay un himno, una canción que es preciosa, la música creo que es de las mejores de Marcos Vidal, pero la letra contiene un error, porque dice, Santo Espíritu, ven sobre mí. Y esa no es una canción que un creyente deba cantar, porque el Espíritu no tiene que venir sobre mí, el Espíritu ya está en mí. Y contiene un problema doctrinal. Si esto lo cantaran inconversos o para inconversos, sería una cosa. Pero todo el texto, el resto del texto, lo está cantando creyentes, que piden que el Espíritu venga sobre ellos, lo cual todavía si fuera antes de Pentecostés, zafaría, pero después de Pentecostés el Espíritu ya vino, y acá tenemos un problema que tenemos que solucionar, un problema que hay que arreglar en el texto para no hacerlo confuso teológicamente, para no hacerlo, ni siquiera les diría ambiguo. Tiene que ser preciso el texto en cuanto a lo teológico, y lo mejor es que sea escritural. Los himnos, las canciones que recuperan texto bíblico, es la garantía de no errarle. Si uno copia y toma y usufructa el texto bíblico, obviamente no digo que hay que copiar la versión Reina Valera 60, o sea, el texto bíblico en cuanto a su sentido general es el mejor texto para hacer una letra de una canción que sirva en nuestro culto. Punto B, que sea conceptualmente edificante. ¿Qué quiere decir con esto? Que las verdades que haya en el discurso estén relacionadas con una aplicación a la vida del oyente, sea para alabar a Dios describiendo su grandeza o para orientar en una acción. Yo puedo decir que hay un texto bíblico que no sea edificante para una canción. ¿Qué opinan? Y sí, hay textos bíblicos que no son edificantes, claro. Si yo me hago una canción con la genealogía de Génesis 5, ¿qué les parece? ¿Cómo me irá con esa canción? Es teológicamente correcta, pero edificante no es. No, no es conceptualmente edificante. Voy a decir un montón de nombres. De hecho, ahora estoy pensando que no es Génesis 5, debe ser Génesis 9, me parece que son las generaciones de Adán. Y ahí, no, 9 es el diluvio, 10 debe ser. Ahí tenemos una secuencia de palabras que son bíblicas, porque están en la Biblia, pero que conceptualmente no son edificantes. Fíjense esta Pablo, canción. puedes, ¿Quién me- perdón que te, yo, Marce, puedes, perdón que te interrumpa, puede ser que depende del contexto, porque es bíblico. Por ejemplo, vos la canción que aprendiste con los nombres de los nombres del libro de la vida, ¿no? El libro de la Biblia, y que te aprendiste Mateo, ¿se entiende? Entonces, en ese momento, si la cantamos, no sé, en el culto, capaz que vos decís, no tiene sentido, pero, por ejemplo, si vos lo pones los clubes bíblicos, capaz que sí tiene sentido, el contexto también tiene que ver un poco, Sí, digo, pero pienso. ahí, atención. Sí. Habíamos visto el uso de la música en el culto. Uno de los usos de la música es propedéutico, ¿se acuerdan? O sea, que tiende a utilizar la música como un recurso educativo. Yo no les canté toda la canción, pero esa canción tiene un estribillo que cada 10 libros se decía. Ahora se me olvidó el estribillo. Todos los días sin cesar, todos los deben estudiar. O sea, había un texto que llamaba al estudio bíblico y estrofas que llamaban a la memorización del orden de los libros. De todos modos, puedo decir con absoluta seguridad que ese canto no era una alabanza. Estoy convencido. Era un recurso propedéutico
que utilizaba la música para enseñar el orden de los libros del Nuevo Testamento. No lo hubiera cantado yo en el culto de la reunión. Hermanos, vamos a cantar los libros del Nuevo Testamento. Entonces empezamos todos a cantar los libros del Nuevo Testamento. En la parte de alabanza, que es, acuérdense que era la alabanza, exaltar a Dios, el orden de los libros del Nuevo Testamento no tiene mucho sentido. Sí como un recurso educativo, sí como una parte de la escuela dominical, así como enseñamos textos de memoria, el orden de los libros en una canción, fantástico, pero no tiene que ver con la alabanza congregacional. Esa canción no es una alabanza congregacional, aunque funciona para los objetos que fue diseñada, ¿sí? Fíjense esta canción de Hillsong, que tiene alguna parte hablando de Dios, y luego una parte, unas palabras apelando a una acción mía. Entonces dice la segunda estrofa: moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Si se acuerdan del himno 117, es muy parecido. Tal como soy, sin más decir, que a otro yo no puedo ir, y tú me invitas a venir. Bendito Cristo, vengo a ti. O sea, tenemos una descripción y una apelación, una invitación, una acción, una aplicación que el oyente, que el que canta, puede tomarla como propia. Bendito Cristo, vengo a ti. ¿Cuántas veces se utilizaron estas palabras de esta canción o de cualquier otra para invitar a la gente que había terminado de oír el Evangelio a que crea en Cristo? Y se usó una canción en la cual uno le decía, usted tómelo como que le está hablando a Dios en esta canción. ¿Y qué era importante? Que el concepto incluya esa acción. A veces hemos encontrado mensajes y canciones que no ponen ni en relieve la grandeza de Dios, ni en acción la voluntad del hombre. Ese tipo de textos no funcionan en un culto. Tal vez funcione en otro ámbito, pero no en un culto en el cual el objetivo es llevar a la gente, a la mente cautiva hacia Dios. El tercer punto del texto es que sea estilísticamente elegante. ¿A qué me refiero con esto? La armazón del discurso, las palabras que se usan, deben revestir elegancia y dignidad en el uso del lenguaje. Una letra sencilla no tiene por qué ser burda. Los coritos de la escuelita tienen letras sencillas, pero no tienen que ser burdas, groseras o malsonantes. Por ejemplo, acá tenemos, ¡ay! Esta es la cumbia cristiana que me enseñó mi padre a cantar. ¡Ay! Esta es la cumbia cristiana que me enseñó mi padre a cantar. En el barrio la coreaba como un rito espiritual. En el barrio. Esta canción es grotesca. Es grotesca. Es una canción que estilísticamente no es elegante. No tiene dignidad. Obviamente, si les hiciera escuchar el ritmo, se darían cuenta que la música tiene menos dignidad todavía. Pero en este caso, fíjense el texto solo, ¿qué aporta en cuanto a contenido? ¿Qué aporta en cuanto a representar la dignidad de Dios, la grandeza de Dios o la invitación a una acción? Realmente es muy pobre. Tampoco digo que sea tan sofisticada que nadie la entienda, pero sí que sea en su sencillez o en la adaptación a quién la va a enseñar, a quién se la voy a enseñar, que sea elegante. Un coro de la escuelita que seguramente va a ser enseñado a niños, va a tener una letra con la complejidad que ellos puedan entender. Y tal vez un himno o una canción para adultos va a tener mayor complejidad en el uso de las palabras. Y ahí uno tiene que velar porque el estilo lingüístico que se utilice también coincida con la dignidad de los hijos de Dios. El punto D justamente es que sea culturalmente accesible. Las palabras deben estar al alcance de las personas que lo recibirán
Si no alcanza la mente, quedamos fuera del sentido principal del uso de canciones en la iglesia. Recordemos que en la iglesia el canto tiene que ver con lo que transmite, con el sentido de las palabras. Si yo pongo este himno que tenemos en nuestro himnario, una estrofa que dice: cual luz que brillando en alto fanal, al nauta en la noche señala el canal, y no lo explico, pierdo conceptualmente a la congregación. ¿Qué es un fanal? A ver, Sofía, ¿qué es un fanal? No sé, Pablo, nunca lo escuché el himno tampoco ese. ¿Cómo que no sé? Bueno, a ver, el esposo, ¿qué es nauta? Al nauta. No, tampoco. Tampoco sé, fucha, che. Pero nos sacamos. ¿Y canal? ¿Qué es canal? A ver, Susana, señala el canal. ¿Vos en qué pensás cuando te digo canal? Bueno, yo no sé, el canal de la chacra, supongo. Claro, uno piensa en el canal de la chacra y si soy un adolescente pienso en el canal de la tele. O sea, ni siquiera en el canal de la chacra, ¿no? Pero esto, si yo lo explico, es muy sencillo, porque una luz que brilla en un farol alto, fanal es farol o lámpara alta, al nauta, nauta es el navegante, de ahí viene la palabra astronauta, navegante de las estrellas, ¿sí? O de los astros. Al navegante en la noche le señala el canal, es la entrada por donde el barco va a entrar a tierra, a un lugar protegido. Cuando lo explico, es preciosa la imagen. Y habla de tu nombre, luego habla del Señor. Tu nombre, esparciendo benéfica luz, al puerto celeste me guía, Jesús. Pero la primera parte, si yo no la explico, la gente queda absolutamente afuera del sentido conceptual. Entonces tiene que ser culturalmente accesible. Si yo voy a ir a una población de gente que no terminó ni la primaria, tengo que buscar canciones que ellos puedan entender y que mi explicación de esa canción, en los casos de palabras que no puedan entender, quede tan claro que ellos después de mi explicación entiendan y sepan qué están cantando y qué significa lo que están cantando. Vamos ahora a cambiar del texto de las canciones a la música de las canciones. Es decir, vamos a pasar de la parte lingüística a la parte musical, que obviamente uno descansa en que los que tocan la música en la iglesia, esto ya lo saben. Pero a veces los que tocan la música en la iglesia o no lo saben, o no lo recuerdan, o no les significa ningún problema, y vamos a ver que a la congregación sí le puede significar algún problema. ¿Cómo tiene que ser la música de una canción que usemos en la iglesia? Primero, la tesitura debe ser adecuada a la edad, el horario y la experiencia del auditorio. ¿Qué es tesitura? Es la nota más alta a la cual llega la canción y la nota más baja a la cual llega la canción. Todo lo que hay en el medio, esa distancia tonal, es la tesitura. Una canción puede tener una tesitura amplia cuando hay mucha diferencia entre la nota más baja y la nota más alta. O puede tener una tesitura reducida cuando hay poca diferencia entre la nota más alta y la nota más baja. En los coritos que usamos en la escuela dominical, en general, tenemos una tesitura pequeña, una tesitura chiquita. Quizás uno de los coritos más famosos que tenemos en las iglesias nuestras es Tres Palabritas Solas. Tres Palabritas Solas tiene una tesitura de 8 notas. Es muy corto, es muy chiquito y muy accesible para que lo cante cualquier niño. Ahora, esa tesitura normalmente se sitúa entre estas dos notas que pongo acá. Un la 3 se llama la 3 o A3, que está en esa frecuencia de 220 Hz, y un re 5 o un D5 que está en la frecuencia esa que está ahí en Hz. Esto es para las voces de niños y de mujeres. En el caso de las voces de los varones, dividan eso por la mitad en cuanto a Hz.
Entonces ustedes no saben nada de música. Y el que toca música en su iglesia tampoco sabe nada de música. No sabe leer música. Aprendió guitarra por correo. Bárbaro. ¿Cómo hago para saber si esta canción es muy alta o muy baja? Bueno, en primer lugar, cántela usted. Es muy fácil. Si le queda muy alta, hay que bajarla. En la guitarra hay que poner otra escala. Pero ¿cómo me doy cuenta? Bueno, hay aplicaciones en el teléfono que uno puede bajarse y que me dan cuando yo canto, esperen que la prendo para que la vean. Por ejemplo, esta aplicación se llama Pitched. Entonces yo cuando canto me da la nota y la frecuencia. Ahí estoy silbando un La 6. ¿Se entiende cómo bajé en el tono y me bajó la nota? Esto sirve para el que no sabe leer música, que por ahí hay músicos que solo tocan, no leen pentagrama, para que puedan ubicar qué nota están cantando, porque ¿qué pasa? En general, en las iglesias, el que canta, el coro, las chicas que cantan o los varones que cantan, tienen voces buenas. Y en general, esas voces buenas se animan a alturas importantes. Pero el resto de la congregación, la gente de a pie, tiene que tener una canción que su voz, que es deficiente en cuanto a formación, que no tuvo entrenamiento, y entonces hay que darle canciones que les sean cantables, en tonalidades que les sean cantables. Un día me encantó Steve Green y escuché Sinfonía de Adoración. Esa vamos a cantar en la iglesia. Pará, loco, pará. Steve Green tiene un registro así de grande. La iglesia no. Hay canciones que no se pueden cantar en la iglesia porque tienen una tesitura gigantesca. Y otras canciones que la tesitura es aceptable, pero están sumamente para el agudo. Por ejemplo, el himno 517. El himno 517, contra un re que yo les pido que sea el tope de su nota, me da un fa. 2 tonos por encima. El himno 510, contra un re que yo les pido que sea su techo, me da un sol. 4 notas por encima. Es una locura cantarlo como está escrito en el himnario. ¿Sí? El 510 es un delirio. Entonces, ¿qué tiene que hacer el músico? Bajarlo. Vamos a empezar más abajo para que cuando lleguemos a las notas altas no nos quememos las cuerdas vocales. Esto también coincide con la hora del día en la cual se canta. Si ustedes están cantando en la mañana, todos habrán oídose en la mañana que de repente tenemos una voz re grave. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno se levanta del descanso, cuando uno se levanta del sueño, las cuerdas vocales, acuérdense de las cuerdas vocales que eran esas 2 bandas musculares que están en la laringe, las cuerdas vocales no tienen nada de tono muscular, están relajadas. Es como si tuviera una guitarra con las cuerdas flojas. Y cuando yo trato de que suene, esa guitarra suena como yo a la mañana, ¿sí? ¿Qué necesito activar? Hay un sistema, el sistema nervioso tiene una parte que se llama el sistema parasimpático, que le da tono muscular a mi cuerpo en las partes que lo necesitan. Si empiezo a caminar, manda señal a mis piernas. Si empiezo a hacer algo con mis brazos, manda señal a mis brazos. Y si empiezo a cantar, manda señal a las cuerdas vocales. Entonces, el que abra la reunión a la mañana, acuérdese, empecemos con canciones graves porque la gente va a tener una voz re power, pero abajo. A medida que avanza el día o a medida que avanza el culto, uno puede ir subiéndolo y lo tiene que tener en cuenta. Parte B, ¿cómo tiene que ser la música en el culto? Un fraseo respirable. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando pronuncie las frases, no las tenga que cortar porque me quedo sin aire. No sé si alguna vez escucharon hablar a los locutores
de radio, bueno, locutores en general, que a veces hablan hasta que se quedan sin aire. Esto ya lo habíamos visto en homilética, que uno estira las frases y empieza a hablar y se entusiasma y sigue hablando y se olvida de respirar y de repente tiene que respirar en el medio de una palabra. Y eso está mal. Si está mal en la voz hablada, imagínense qué tan mal estará en la voz cantada. Ahora, ¿se respira siempre en los mismos lugares en la voz cantada? Sí. En general uno respira en los mismos lugares. Toda la congregación debería respirar, más o menos, en los mismos lugares. Y eso está indicado por el texto y está indicado por la música. Hay canciones que tenemos nosotros en nuestro himnario, en nuestros cancioneros, que se llaman silábicas. ¿Qué quiere decir esto? Que a cada sílaba corresponde una nota. Por ejemplo, al Señor Jesús loemos, porque tanto. Cada sílaba fue con una nota. En cambio, hay otras que se llaman melismáticas. ¿Melismática qué significa? Que a una sílaba le corresponden muchas notas. Por ejemplo, Cristo ya resucitado. Hasta ahí voy silábico, pero me clavan un melisma. Aleluya. ¿Y la gente qué hace? ¿Cómo lo canta? Cristo ya resucitado. Aleluya. Respiró en el medio del aleluya. Entonces ahí uno le puede enseñar a la gente, hermano, respire en Cristo resucitado. Ahí respiremos. Entonces el aleluya lo canto con un solo aire. Cristo ha resucitado, aleluya. Llego bien, llego tranquilo y la frase tiene un sentido, tiene una forma aceptable desde lo lingüístico. Punto C, la repetición estrófica adecuada al tiempo. ¿A qué me refiero con esto? ¿Qué tan largas tienen que ser las canciones que cantamos? ¿O cuántas veces repito estrofas? ¿O cuántas veces repito el coro? Un coro. Ustedes, algunos ni habían nacido, pero nosotros cuando éramos chicos a veces cantábamos canciones que las repetíamos subiéndole el tono, ¿no? Entonces, uno la cantaba en una escala. Cuando la repetían, subían una escala, la repetían, subían una escala, y entonces, ¿qué pasaba? Un desastre al final, porque la repetían tantas veces que al final nadie llegaba. El coro más habitual en el que se hace eso hoy en día es Tu fidelidad es grande. ¿Bien? Tu fidelidad es grande, es tan chiquito que la gente dice, no, pobre coro, vamos a cantarlo 2 o 3 veces. Y al cantarlo 2 o 3 veces, subiéndolo, porque encima a los músicos les gusta subirlo, empezamos bien, tu fidelidad, pero a la 4ª vez que se repite, ya estamos, tu fidelidad, estamos a los gritos porque no llegamos de ninguna manera. Bueno, el que dirige el canto debería avivarse. A ver, ¿hasta dónde estoy llegando en tesitura si lo repito 3 veces? Y si veo que me estoy pasando, bueno, a ver, aflojemos, más chico. Lo mismo pasa con los himnos que son extremadamente largos. El himno 168, por ejemplo, no, 169, tiene como 6 estrofas más coro. 6 estrofas más coro son 12 partes. Es incantable eso en una reunión. Y el que dirige debería darse cuenta que llega un punto que la gente se anula. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, cantemos 2 estrofas y el coro. Otras 2 estrofas y el coro, ya achiqué. O cantemos todas las estrofas y el coro al final. Genial. O cantemos la primera y la última y leo las del medio. Bárbaro. Si yo me invento la manera dinámica en la cual no se repite y se repite la música igual, vamos.
O canto una estrofa en los varones, otra estrofa en las mujeres, otra estrofa en los niños, otra estrofa en los lisiados, y la última estrofa en los ancianos de la iglesia. Ahí nadie se va a dormir. Pero ¿qué pasa? Cuando canten los ancianos de la iglesia, que son 2 nomás, o con mucha suerte 3, todos se van a reír, porque mirá qué feo que cantan. Entonces ese, sáquenlo, no vale, porque estoy distrayendo a la gente del texto, ¿sí? Si funciona para una reunión de matrimonios, es muy bueno. Vamos a cantar un himno, cada estrofa la canta un matrimonio. Podemos llegar a grabarlo y subirlo a YouTube en Gente Rota y sería muy risueño para mucha gente. Punto 4, balance auditivo en cuanto al acompañamiento. ¿A qué me refiero con balance auditivo? ¿Qué estoy escuchando cuando pido, canto o dirijo esta canción en la iglesia? Hay veces que el mensaje que reciben mis oídos es pura música. La letra, la voz está tan al fondo acústicamente que lo que me llega es el golpe de la batería, la música, la guitarra eléctrica, el bajo, lo que se esté tocando, y la letra me queda por detrás. Entonces, ¿qué sucede? Me pierdo el contenido conceptual, el contenido bíblico de la música. En este sentido, acá apunto que los estilos musicales marcarán fuertemente una orientación perceptiva que debe ser tenida en cuenta a la hora de utilizar determinado acompañamiento en la iglesia. No es lo mismo una canción en un estilo que la misma letra en otro estilo. Acá yo les dejo lo que no estoy seguro que ustedes puedan ver. A ver, vamos a cambiar. Que ustedes puedan ver. Fíjense, esta canción es de Hillsong. Creo que es de Hillsong. Creo en ti. La ubican, Creo en ti, que es muy conocida, es muy hermosa esa letra, es preciosa. Y Hillsong la canta en el estilo de Hillsong, o sea, como son ellos. Ahora, esta gente de Los Milagros de Cristo es un grupo de cumbia, de cuarteto, y la agarró y le hizo merengue, y quedó esto. Tiene como... Obviamente esta canción tiene un contexto sociocultural, ¿sí? O sea, hay un público que la está oyendo y hay un público para la cual fue compuesta. Ahora, cuando yo voy a cambiar el estilo, tengo que fijarme qué estoy haciendo, porque puedo estar perjudicando el mensaje que estoy dando en función de que me gusta más la música más movida. Y entonces me pregunto, ¿y para qué le cambié la música a una más movida? ¿Cuál fue el objetivo? Y ahí vamos con el sentido de la música en la iglesia que vimos las clases pasadas. Yo tengo que fijarme en la iglesia donde estoy, en qué le estoy presentando al oído a la congregación. Y tengo que pensar en la congregación, porque no es lo mismo ir a tocar una determinada música a la reunión de matrimonios que son grandes,
que a la actividad de adolescentes o que a la escuelita dominical. El balance auditivo es distinto, el estilo musical puede variar en función social, en función del andamiaje sociológico que tiene el grupo que estoy ministrando. Por último, cuidado con lo instrumental solista. ¿A qué me refiero con lo instrumental solista? A la parte que no hay canto. Y a veces los grupos nuestros han tomado canciones que fueron hechas para el escenario y las han metido igual en la iglesia. Y ahí hay algunos problemas. ¿Por qué? Porque en una canción hecha para el escenario va a haber una introducción importante, instrumental. Van a haber seguramente algunos momentos en el medio de intermedios instrumentales y seguramente un remate también instrumental que no se adecúan al culto. Porque mientras hay un intermedio instrumental, el objetivo del escenario es que se luzca la música. En la iglesia no es el objetivo que se luzca la música o el músico, sino el objetivo es transmitir un mensaje y que la música sea el envoltorio que facilite la aprehensión y la recepción y la repetición de ese mensaje. Entonces, cuidado con el ego. En ese sentido, los artistas somos muy egocéntricos y tenemos que tener un cuchillo, ¿no?, en la garganta para no meter la pata y no tocar para que me digan qué bien que toco, qué capo que soy, mirá cómo toca, mirá cómo toca. Y uno toca para que lo miren y ahí, bueno, estamos en un problema. Ahora, el ministerio de la música, nosotros vamos a ver solamente la parte de la música en la iglesia hoy, pero hay que adicionarle todos los requerimientos de integridad cristiana a estos ministros. No porque toque el piano o la guitarra o la batería en la iglesia, se espera menos de mí a nivel testimonio, a nivel integridad. No puede ser que haya un músico que esté en pecado o con una vida desordenada y que, no, si total él toca nomás, no canta. No es serio el que actúe así, ni el músico ni el responsable que permita que una persona con problemas de testimonio, y encima en un lugar que es supervisible, porque es uno de los asuntos más visibles de la iglesia, el que toca, proceda sin tener un fuerte respaldo de su testimonio. Además de la pericia técnica. Es decir, para tocar en la iglesia no solo hace falta tocar bien. ¿Tocar bien es un asunto importante? Claro que sí. ¿Es preferible el que toca bien que el que toca mal? 100.000 veces sí. Pero debe ser íntegro. Debe tener un respaldo, debe tener un testimonio que lo avale, que lo sostenga y que lo defienda en casos de críticas o cualquier otro asunto. Ahora, vamos a ver el acto musical en sí. Cuando me paro en la iglesia y tengo que dirigir a la iglesia, a la congregación, y a este punto le puse la conducción coral, es decir, la parte en la cual yo dirijo a la iglesia, conduzco a la iglesia. Algunos le dicen el líder de alabanza, ¿vieron? El líder de alabanza, bueno, en el ambiente musical es el director, se le dice el director, y en el caso de las voces, el director de coro. Primera cuestión, tiene que tener una voz líder. Poner a la hora de la alabanza una persona que pide el himno y se retira del micrófono, no me cierra desde ningún lugar.
Si yo pido el himno, lo canto y guío a la iglesia. Estoy hablando del que está conduciendo a la iglesia, ¿de acuerdo? No estoy hablando de la cena del Señor que por ahí todos pedimos y por ahí pide gente y el que lo canta siempre, el que lo inicia es el que tiene, bueno, el oficio mejor de canto, ¿no? Pero cuando invito a alguien a que abra una reunión, a que conduzca la alabanza, esa persona tiene que cantar, tiene que guiar a la iglesia. En algunas iglesias, incluso en la nuestra a veces había pasado, de que al que no servía para predicar lo ponían para abrir. Pero tampoco servía para abrir. Pero bueno, algo tenía que hacer, entonces a abrir la reunión. Si eras muy burro, la de los jueves. Si tenía un poquito más de cancha, la de los domingos, ¿no? Gente que desafinaba, gente que nosotros, a mí me tocaba la parte del sonido, que cuando empezaba el himno le bajábamos el micrófono, porque llegábamos a ponerlo fuerte y oírlo cantar era salir huyendo porque había llegado Armagedón. Entonces, el que dirige el canto tiene que tener una voz que guíe a la congregación. Acá voy a otro punto importantísimo que no anoté, pero que tendría que haberlo anotado. Tiene que saberse las canciones que pide. El que dirige tiene que saber las canciones que pide. No puede ser que, a ver, vamos a ver cómo es esta, tocala y lo mira el del piano, tocala vos y cantala y yo te escucho. No, amigo, eso hacelo antes, eso hacelo en el ensayo, no, nunca en el culto. Punto 2. Ataques de inicios para asegurar sincronía. ¿Qué es un ataque? Un ataque es cuando empieza algo en la música. A eso se le denomina ataque. Y en el gesto, les voy a dar un gesto que es un estereotipo en la dirección coral. Imagínense que lanzan un dardo. ¿Sí? Lanzar un dardo en la dirección coral es el gesto universal de ¡pum! Ataque. Canten. Entonces, yo cuando voy a empezar a cantar, en el momento que voy a empezar a cantar, doy el gesto de inicio. ¿Cómo es el gesto de inicio? Tiene 3 partes, a ustedes les interesan 2 nomás. La parte de respiración, que se llama levare, no lo tienen que aprender, pero se los digo, en la cual yo, adivinen qué hago, respiro. Respiro, cargo la energía, la nafta para cantar. Entonces yo, este gesto de levantar la mano y ponerla lista para disparar es el primer gesto. Y luego, cuando empiezo a cantar, que tiro el dardo, es el segundo gesto. Vamos a suponer que estoy cantando Hombre muy famoso en la historia fue Noé. Y usted dice, pero con los chicos no hay que... Sí, con los chicos también. Porque entonces yo simplemente les digo, vamos a cantar esta canción. Y hago, Hombre muy famoso en la historia fue Noé. Y después sigo con la mímica. Pero les di el punto donde atacan, donde empiezan. Y eso es importantísimo para que la iglesia vaya toda junta. ¿Alguna cena del Señor los ha encontrado con un himno que nadie sabe cómo empezar? Y empiezan y parece que vamos todo con paso cambiado. ¿Qué falta ahí? Falta alguien que diga a la voz de Aura, Aura. Y entonces empezamos, que es el ataque justamente. Punto 3, marcación quironímica o cronométrica. No se asusten, esto no es complicado. Marcación quironímica significa que yo con mi mano marco las alturas de la música. Cuando la música sube en altura, subo mi mano. Cuando la música baja en altura, bajo mi mano. Vamos a suponer que estoy cantando, a ver, algún coro que pegue un salto para arriba. Al Señor Jesús loemos. Entonces hago marcación quironímica. Al Señor Jesús loemos. ¿Se entiende? Dibujo alturas con mi mano. La otra marcación,
cronométrica, no hago alturas. Ahí marco lo que se le llama el pulso a la canción. ¿El pulso con qué tiene que ver? Con el ritmo de la canción, con la velocidad de la canción. Es igual que el pulso nuestro. Cuando mi pulso va rápido, la canción va más rápida. Cuando mi pulso va lento, la canción va más lento. Hay canciones en las cuales marcar el pulso es simple. Entonces yo puedo utilizar ese pulso para guiar a la congregación de que vayamos juntos, que vayamos parejos, que vayamos sincronizados. Cualquier música tiene pulso. Cualquier música tiene pulso. Y cualquier música tiene alturas. De modo que la marcación que yo elija va a encajar con cualquier música. Pero hay canciones que son más fácil dirigirlas cronométricamente, sobre todo las que tienen como una marcha, que va más como caminando, y hay otras que es más fácil dirigirlas quironímicamente. Y por último, cierres claros. No me refiero al pantalón, sino que me refiero a que cuando se termine, que todos se den cuenta que terminó la canción. A veces cuando hay canciones nuevas, y el grupo de alabanza la sabe y la congregación no, es un problema. Porque el grupo de alabanza repite, porque sabe que tiene que repetir, y la congregación pensó que ya terminaba. Y se queda ahí como pedaleando sin la cadena porque se repetía y no sabía dónde. Hay una canción que nosotros a veces sabemos cantar, que no termina la palabra y arranca de vuelta. ¿Se acuerdan? Que hay un coro que la frase está por terminar, pero en vez de terminar, la última sílaba, ¡boom!, meten de vuelta el principio. Ya ahora, hoy, en este momento no me acuerdo cuál era, pero hay una que se hace así. Entonces, si yo no le explico a la congregación, repetimos, la congregación va a terminar ahí y se va a quedar mirando cómo el otro vuelve a empezar y no sabe dónde. Y cuando va a terminar, terminemos. ¿Cómo es el gesto de terminar en la dirección coral? Es como agarrar una mosca en el aire. Este gesto es el universal de fin. De modo que si yo estoy dirigiendo una canción, vamos a suponer que estoy cronométrico, y estoy terminando, ¡pum!, cierro. Y se acabó la canción. No cierro y sigo cantando, porque ahí voy a tener un problema de asincronía entre lo que digo y lo que hago, y eso es un pecado. Así que si hacen algo con las manos, háganlo con la voz también, y viceversa. Vamos a terminar acá por ahora, así tomamos un recreíto pequeño y luego seguimos, y vamos a entrar ya en la segunda parte, en lo que es el liderazgo en la alabanza. El que dirige. Vamos a ver algunos videos que son cómicos, pero que son cómicos de una manera rara porque nos desnudan en nuestras debilidades. Así que espero que no aludan a nadie. Ah, mira, este es como fulano. No, esto es para que nosotros aprendamos y que podamos no cometer los mismos errores cuando dirijamos la alabanza. Hasta aquí, ¿alguna pregunta respecto de la música, respecto de la letra o respecto de la conducción de las canciones? Yo sé que no quiero quedarme sin tiempo. ¿Marce? No, quería decir que, por ejemplo, hay una cantante que es Cristina Di Clérico, creo que es, que siempre declara. Y en una de las canciones declaró que un cantante se iba a sanar, ¿no? Y entonces, ahora no quiero escuchar esa canción, es muy linda la letra, es linda, pero ella en sus canciones como que te declaro ahora. Entonces eso, quería como que ella vendría a ser como una líder que como que estuvo... Bueno, claro. No está, son eso no es elementos correcto. que distraen, son elementos que distraen, que distorsionan el acto No, de alabar a lo que Dios. pasa que ese tema estuvo muy bueno, o sea,
El tema en sí el que ella está diciendo es, Emanuel es admirable, lo canta de Clario con el otro muchacho que murió. El tema estaba muy bueno, hablaba de que Dios hizo carne, consejero de paz, príncipe. O sea, la letra estuvo muy buena, pero en la mitad hizo algo que estuvo mal y bueno, fue algo muy fuera de, ¿Mm? muy feo. Acuérdense lo que dijimos el primer día. La música es un acto social Claro, y hay músicas que quedan ancladas con determinadas cosas y no son edificantes después porque uno remite a esas cosas. Si yo empiezo una ilustración en la iglesia con las palabras Jaimito fue a la escuela, ya perdí a la congregación porque Jaimito fue a la escuela es un chiste. Jaimito fue a la escuela es un chiste que normalmente tiene algunas connotaciones bastante burdas en su gestión. Entonces, usarlo en un contexto de mensaje, salvo que esté hablando a gente que no sepa ni quién es Jaimito, que hoy desgraciadamente la edad nos delata y decimos Jaimito fue a la escuela y nos miran esperando a ver qué hizo Jaimito, no saben quién es Jaimito, y nosotros los más viejos sí sabemos quién era Jaimito. En ese caso, lo que hizo esta cantante tiñó a la canción. Tiñó a la canción. ¿Qué pasa? Si yo dentro de 10 años o 15 años recupero esa canción sin su connotación, ah, es una canción preciosa. sí, Y la gente que no conoce la connotación va a tomarla sola. Pero hay gente que sí conoce la implicación, esto que decía Marce, yo no lo sabía. Ahora voy a averiguar cuál es y a ver qué es lo que pasó. Pero uno se va asesorando de esas cosas para no meter la pata. ¿Por qué? Porque a veces uno va a contextos socioculturales que ignora y pide canciones que en ese contexto no están bien vistas y mete la pata. Si yo voy a México y pido cuán gloriosa será la mañana, se van a reír un poco porque cuán gloriosa será la mañana le robó la canción, la música, a una ranchera, que era si Adelita se fuera con otro. Y ponerle música cristiana a una canción contemporánea, ranchera, en México, ya perdí a la gente, porque la gente va a pensar en si Adelita se fuera con otro. Es lo mismo que si en nuestro caso traemos un coro que tiene la música de, qué sé yo, la samba de mi esperanza. Y uno que ya tiene la letra mundana y la música, aunque le cambie la letra, asocia con samba de mi esperanza. O si le pongo letra cristiana a una canción de Los Redonditos de Ricota. Y bueno, y si la asocio con la otra música, con la otra letra, va a ser difícil cambiar ese tinte sociológico que tiene. Pero bueno, estamos hablando ya de cuestiones un poco más detalladas y un poco más finas de lo que es la selección de determinadas músicas. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo en lo particular creo que a medida que aprendemos más de la palabra, más de la Biblia, que sale a la luz, ¿no? Que uno va aprendiendo, gracias al Señor. Hoy escuchás una canción y cuando escuchás algo que no está bien, solo se manifiesta. Lo rechazás solo, porque estás en comunión con el Señor, con su palabra, y hay un timbre. Igual que cuando escuchás una prédica, que si en algún momento te toca algo y dijiste, pero eso no está en la Biblia, o no está en el contexto. En este tema en particular yo quiero ser muy prudente y prefiero no hablar de cosas que están bien o están mal, sino de cosas que son adecuadas o inadecuadas. Está bien, está bien. ¿Por qué? Porque hay determinadas canciones, determinadas músicas que en un contexto son adecuados y en otro contexto patinan un poco. Hay épocas en las iglesias, hermanos, todos somos conscientes de eso, que las iglesias cambian en cuanto a su constitución de miembro, en cuanto a la edad de los mismos. Y hay determinadas épocas también para determinadas músicas en las cuales
ponerlas antes provoca un lío y ponerla después no hay problema. Eso uno lo va leyendo, uno lo va viendo, uno lo va percibiendo por el análisis sociológico que hago de la música. Es la misma música, son las mismas notas, pero cambió el oído que la escucha y entonces puede ser más o menos adecuado para determinado momento, ¿sí? Sí, yo No me me animo refiero a la letra, alto. más que nada la letra. En la letra estamos Sí, afuera de discusión. La letra es algo que se sostiene solo, pero en cuanto a la música hay que tener en cuenta el contexto, ¿sí? pero por eso digo que si hay alguien que no pasa tiempo estudiando la palabra y le pone una música que nombre a Cristo y que puede decir cualquier cosa, escrituralmente no tiene una base y es peligroso llevarle cualquier música o cualquier letra, y eso es lo que veo yo. Sí, por supuesto, sí. Es lo mismo que hacerles ver una película de la Biblia, ¿sí? Exactamente. Igual. Antes de hacer ver una película de la Biblia, hay que verla la película, a ver qué dice, porque a veces no dicen lo que está en la Biblia. No, pero es de Jesús. Sí, pero ¿qué? ¿Qué de Jesús? O ahora me decían una que hay del apóstol Pablo, ¿no? En Netflix. Pero ¿qué dice? ¿Cómo es? Porque la gente después se acuerda de lo que vio en la peli. No, no hizo esto porque lo vi en la peli. Pará, ¿y lo leíste en la Biblia? No, no, pero está en la peli. Y seguro que tienen razón. Y bueno, en una canción es lo mismo, ¿sí? Sí. Tenemos que tener ese cuidado. Bueno, gente, ¿qué hora es? Y 39 y 50 nos encontramos y continuamos con el final. Vivi, ¿qué ibas a decir? No, nada, genial, bárbaro.